Buenas tardes, queridos amigos, muchas gracias por su atención. Este es un nuevo episodio de Identidad y Magia en Bolivia. Tenemos el gusto de tener en esta ocasión a Raquel Schwartz, bienvenida, y también a Douglas Rada. Muchísimas gracias por venir ambos. Hola. Gracias, hola. Raquel, empezaremos un poco contigo, contanos tu historia, dónde has nacido, contanos un poco. Bueno, yo soy Raquel Schwartz, nací en La Paz, 6 de agosto de 1963. Nací en La Paz, viví en La Paz hasta corta edad, digamos. Mis padres después se fueron a Chile, Argentina, y de ahí a los 12 años llegué a vivir a Santa Cruz. O sea que estás en Santa Cruz ya bastantes años. Bastantes años. Sí. Tú eres artista. ¿Cómo ha empezado tu interés en el arte? ¿Qué era lo que hacías cuando eras niña? ¿Qué es lo que recuerdas? Bueno, la verdad que ahora que uno es más grande y más viejo, empieza también a recordar un poco su momento, o sea, la niñez, no sé. Como que uno empieza a rememorar ciertos lugares, ¿no? Que a veces se escapan. A mí siempre me gustó dibujar, me imagino como cualquier niño, y hacer cerámica. O sea, mi madre me puso en una clase de cerámica por casualidad, por no sé. ¿A qué edad? A los 8 años, más o menos. Y me enamoré. O sea, totalmente. Sí. Me enamoré del proceso, no del barro ni de la idea, sino yo creo que ahora que uno trabaja en esto toda la vida, yo creo del proceso, del tiempo, del momento, de lo que es esa conexión, digamos, de alguna manera con la creación, no importa el material. Claro, porque es un proceso creativo, ¿no? Sí. Y cuando eres niño, tu imaginación está libre. Sí. No está tapada, o sea, no te la han tapado todavía. No. ¿No? Entonces. Claro, entonces era como más un juego, pero también era un espacio de paz, o sea, era un espacio de comodidad personal, ¿no? De silencio, que ahora lo entiendo más porque los busco. O sea, para mí estar en mi taller es como... ¿Buscas el silencio? Sí. ¿Sí? Sí, busco el silencio. Es que te permite conectarte con... Sí. Bueno, con tu obra y contigo también, ¿no? Claro, es un silencio, sí. Lo busco estar en mi taller sola. Y yo creo que eso viene desde cuando era chica. Cuando hacías cerámica, a ver, la cerámica en su parte de inicio por lo menos no tiene color, ¿no? Es más la forma, ¿no? Y después ya le puedes poner color. Bueno, el barro, cerámica es barro, claro. Es arcilla, es tierra, claro, es marrón, es café, es terracota, ensucia, ¿no? Muchas veces tenemos miedo de las manos. Yo creo que lo que a mí me enamoró es ese proceso de transformación, o sea, de que de un pedazo de barro tú puedes generar una creación, o sea, puedes crear algo, puedes hacer algo, puedes expresar y que tienes esa habilidad, ¿no? Un poco la habilidad espiritual y práctica, no sé. O sea, lo podemos atar a muchas cosas, claro, no podemos irnos por las ramas. La parte espiritual recién creo que puede estar en un vocabulario activo tuyo, pero cuando eras niña obviamente no estaba en un vocabulario activo. No, pero es natural, o sea, es intuitivo y natural. O sea, a mí me gustaba ese silencio, ese desafío, yo creo que sí, pues porque me gustaba estar haciendo esas cosas. ¿Te acuerdas de alguien que te haya influido, algún familiar o artista que tú hayas visto que hacían algo o simplemente te nació? No había nadie en mi familia que hacía arte. ¿Cuántos hermanos son? ¿Cómo? O sea, yo soy la hermana mayor. Yeah. Somos 4 hermanos, tengo menores, pero no había, y la casualidad es que los 3 salimos bastante artistas, los 3 mayores, digamos. ¿Tu padre y tu madre no? No ellos directamente, pero sí
sé por, digamos, del lado de mi padre, mis tías abuelas eran artistas. Porque a veces salta una generación. Sí. Mi papá, digamos que no entendía nada, digamos, no quería ni saber. Era una persona, digamos, sobreviviente de una guerra, ruso, ¿no? O sea, él nació en Rusia y vivió en Bolivia, o sea, llegó a Bolivia. O sea, su proceso de vida y de viaje... Él es el inmigrante de primera generación, entonces. El inmigrante, ajá, exactamente. Ya. ¿Cuándo llegó él? En el 48 más o menos, 48, 49. A sus 25 años, 30 años, por ahí. No, él tenía 12 años. Ya. 12 años también, 12, 13 años, por ahí. O sea, él vivió en Alemania. Es una historia de película, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero entonces mi familia del lado de mi padre eran inmigrantes y estaban preocupados de sobrevivir. Sobrevivir, claro. Exactamente. Entonces el arte no. Pero mi tía, la hermana de mi papá, que nos contaba las historias porque era 12 años mayor que mi padre, que nos contaba las historias de las tías abuelas y de los recuerdos y después de muchos años mi padre y mi tía fueron a Rusia. ¿A qué ciudad? En Bielorrusia. Yeah. No me acuerdo la ciudad ahorita, pero a encontrar, digamos, los primos ahí encontraron que las tías abuelas, que eran muchas, las hermanas y primas de mi abuela, eran actrices, más que nada en las artes escénicas, estaban actrices conocidas de la zona. Es lindo conocer esas raíces, porque un poco, al principio es como que de dónde vengo. Sí, claro, yo no lo entendía, ¿no? Sí. Porque cuando era mi papá, yo decía, quiero ser artista, O sea, él no entendía por qué yo quería ser artista. Pero todos fuimos, de alguna manera, relacionados con las humanidades, o sea, con las relaciones humanas, ¿no? O sea, mi hermana también pintora, también escritora. Esas reuniones familiares deben volar toditos, ¿no? ¿Qué? Deben volar en su imaginación, en sus conceptos, debe ser muy lindo. Sí. Para alguien que entiende. Hoy están más aterrizadas, digamos, no sé. Lo que pasa es que ha cambiado mucho también, ¿no? O sea, el arte también en el proceso y en todos estos últimos 50 años, por decir, hay toda una evolución, o sea, no es solamente volar, hay una cosa de ser profesional y trabajar en un contexto, o sea... Es más estudiado entonces, también, ¿no? También como que los artistas y el arte mundial se ha vuelto también como muy, es mucho más profesional, ¿no? Entonces... ¿Tú has estudiado arte? No. Yo estudio diseño gráfico. Ya, que es un tipo de arte, digamos. Sí, está relacionado, pero en realidad, digamos que de tu primera pregunta, de niña, sí me relacioné mucho con el arte, pero sin entender que era ser artista. ¿Me entiendes? Era una manera de expresarme. Era intuitivo, netamente intuitivo. Era intuitivo. Y de ahí estudié diseño y me fui metiendo, o sea, la cerámica me la fui metiéndome a aprender más. Y bueno, digamos, en el tiempo de mi generación yo me casé joven, me fui a vivir joven de Bolivia, me fui a Israel, tuve una hija allá y todo esto cortó un poco mi proceso, digamos, de estudio, ¿no? Volví a Santa Cruz, me metí a estudiar arquitectura. ¿Cuándo volviste a Santa Cruz? ¿A qué edad? Bueno, yo me casé a los 18, me fui y volví a los 22. ¿22? Nada más, poquito. Sí, sí, 21, 22, estaba de vuelta con una hija. Entonces y me metí a la UPSA, creo que fui el primer año de la UPSA. En la calle España. Exactamente. Pero después empecé nomás a trabajar en mi propio proceso personal. Siempre tuve un taller, sea del tamaño que tenga. Y, o sea, chiquito me mudaba, digamos, y siempre tenía un taller. ¿Qué otras técnicas has hecho? ¿Has hecho también metal? ¿Has hecho qué? He hecho de todo, de todo. Yo soy una traficante de las técnicas. No. Mira, empecé como ceramista
tenía un taller de cerámica donde he dado clases a mucha gente, niños, he trabajado con niños. En varias instituciones que habían en Santa Cruz, digamos, efervescente, recién, ¿no? Crear, por ejemplo. Muchos profesionales hoy han sido mis alumnos. Estamos hablando de los 80s, ¿no? 80s, sí, 90s. 90s, sí, 95, 96, por ahí. Y de ahí en este taller con otras amigas, tenía una socia, hemos hecho mucha experimentación. O sea, el proceso formativo mío siempre ha sido empírico, o sea, sola, aprendiendo. Y eso tiene una ventaja, creo, y la ventaja es de que no te estás copiando de alguien, o sea, no estás teniendo unos modelos que te dicen, este es el modelo, esto es lo que se debe hacer, y cuando empiezas a hacer tus primeros bocetos dices, uy, tan feo, no, mejor no, y te achica. En cambio, cuando no lees, no ves nada y todo te parte, Ajá. puede ser un viaje más largo, pero es más auténtico, creo. Es el mío. Exacto, Es el mío. eso es tuyo, eso me voy. Claro. Mi proceso siempre ha sido, o sea, ha sido así. Ha sido un proceso orgánico, intuitivo y personal. O sea, me hubiera gustado estudiar un poco más, quizás, si hubiera sido más clara mi cabeza también en esa época, hubiera entendido también ¿Qué cosas, por ejemplo? O sea, ¿qué cosas podrías haber estudiado? Curaduría, pues. No, mentira. Bueno, Bueno, es una No, es broma. que no había en esa época, ¿no? No, pues no. En esa época Ni la no. palabra ni existía. Pero digamos que ha sido un proceso que no me arrepiento, aparte ha sido muy bueno porque he ido cambiando, he ido aprendiendo y he ido evolucionando en mi proceso personal como artista. Claro. Entonces en el 2000 dejé la cerámica. O sea, la dejé, Bueno, has estado harto tiempo con la cerámica, entonces. sí. Has Tenía un estado taller, he hecho todo lo que se podía hacer. 30 años. No, desde el 95, digamos que el 88, 89 hasta el 2000, por ahí. Ok. Son 10 años, Ya, 11. ok, ya. Pero lo dejé por una cuestión también de que entendí que me fui entendiendo como artista. O sea, me fui entendiendo mi lugar en la sociedad y como mi rol como artista, digamos. O sea, y entendí que la cerámica era demasiado procesal para mí en ese momento, que tomaba demasiado tiempo llegar al objetivo de la idea, digamos. Y La velocidad de creación es lenta. ¿Eso no, quiere porque yo decir? soy como tú un poco, así, no me gusta repetir. Soy Sí. experimental total, así como... Y así, debes ser perfeccionista y también. soy perfeccionista. Pero también soy... es muy bueno, pero también es terrible ser perfeccionista. Claro, porque nunca repito horas nada. haciendo la misma Ajá. cosita hasta que salga bien, ¿no? Exacto. Sí, sí, conozco cómo se dice. Pese a que tus Me estás últimas mirando. obras son súper caóticas, ¿no? Claro, Pero son perfectamente caóticas. Lo cual es difícil de definir, pero bueno, Claro. digamos. Claro. Claro, no, porque no creo que sean caóticas y sin el toque, digamos, ¿no? Una curva caótica sí tienes una curva perfecta. No, si necesitas tener un mínimo de libertad emocional para hablar de caos, creo que es cierto, ¿no? Es muy... Creo que ella tiene un talento que le permite liberarse de esta forma, que es lo que le ha dado sentido a todas sus nuevas obras. A mí me parece que yo soy el curador del grupo, por caso. Un poco para aclarar a la audiencia de Douglas, acá es el curador de Kiosco Arte y tiene una experiencia larguísima en lo que es clasificación de obras de arte. Él mismo es artista, o sea que tiene una amplia capacidad para saber, para cualquier cosa que él diga es palabra autorizada. Oh. Bueno, Ojalá. nosotros somos amigos desde muchos años ya y digamos que con Rodrigo tenemos como un entendimiento de lo que es, no sé, nos entendemos. O sea, puedo yo con él tener la confianza de decirle, mira, tengo esta idea y hagamos esto, digamos. Y él va a ser siempre crítico o no. Y yo, o sea, nos alimentamos, digamos, en el sentido de compartir ciertas visiones. Están conectados. Sí, porque, es bueno. claro, él, por ejemplo, estudió en México. Yo
mi proceso es autodidacta, digamos, procesal. Yo entendí que en algún momento tenía que empezar a hacer la gestión cultural también, pero también no así, no conscientemente, sino intuitivamente y de pura emoción. Claro. Entonces así empecé a trabajar en organizar eventos relacionados con arte, como encuentros de artistas, y así, bueno, así fue surgiendo un poco Kiosco y también conocerlo a Rodrigo. A ver, volvamos, cuando tú dejaste la parte de cerámica, ¿a qué área entraste? Más o menos en el 2000, después de una exposición en Chile que tuve que enviar la obra, era cerámica y pesaba casi 2 toneladas, me di cuenta que era demasiado pesado y demasiado proceso. Y se ese rompe fue también. se rompe, pero sí está bien embalado, ¿no? Yeah. Pero, no sé, fue como un cambio así, dije, bueno, yo quiero decir muchas cosas y a veces me toma demasiado tiempo en plasmarlas, ¿no? Y la dejé. Y empecé a experimentar. Así como experimenté por tantos años en cerámica, en distintas técnicas, usando distintos materiales, experimentando con hornos, quemas, todo lo que es la técnica la hicimos en el taller que teníamos. De ahí me abría a que la idea era más importante que el material. O sea, la idea tenía que, o sea, la materialidad, materialidad, perdón, fungía a través de la idea, no sé, se manifestaba la materialidad fluía a través de la idea. o sea, ¿No es al revés? La idea se volvía materia. Material. Depende del proceso. No, en mi proceso era al revés. Primero la idea y de ahí encontraba cómo hacer que esa idea se vuelva material. Por eso, es de la idea a la materia. Sí. Bueno, Pero sí. tiene una generación de ideas súper intuitiva. Entonces ella va madurando las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a hacer un pequeño break ahora, volvemos en unos minutos. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Bienvenidos de vuelta. Ahora es el turno de Douglas Rodrigo. Contanos un poco de ti. Soy nacido en La Paz en 1974. Y cuando tenía alrededor de 12 nos mudamos con mi familia a Cochabamba, donde actualmente vive mi familia, dos de mis hermanas y mis padres. Y yo ahora estudié en México, en la universidad, y actualmente vivo acá en Santa Cruz desde alrededor de 7 años ya. Solamente hace 7 años. Antes Sí. de eso has estado en México. Viví en México, después viví en Cochabamba y después acá. Sí, es un proceso. ¿En DF o...? Sí, bueno, estudié en una universidad que está en un pueblito muy chiquito que se llama Cholula, que está en el estado de Puebla, que está al ladito de México. Y después sí, en la Ciudad de México. Has estudiado tú desde el 74, estudiado en el 94 hasta el año 2000, por ahí más o menos, Sí, más o menos. ¿no? Ajá. ¿Qué has estudiado? Artes visuales. Artes visuales. Sí, pero tenía una terminal en teoría del arte, tomaba más clases teóricas que prácticas. Como que hay un montón de cosas que me enseñó ella y yo no sabía. De pintura, pues. Ya. Y a ver, tú eres también, es que tú haces un montón de cosas, Sí, y ella también. pero ahora es tu turno. ¿Qué es lo que tú haces ahora? ¿A qué te dedicas? Ya nos hemos tratado toditos en una sola y... Lo que pasa es que sí es estudié que arte. tienes tanto que decir que... Y sí hago carrera, hacía carrera como artista, sí estaba en eso. Pero yo creo que, yo por ejemplo no me considero curador realmente. ¿Qué es curador para que el público sepa? La curaduría de arte es un fenómeno sumamente posmoderno, porque ya ha venido a reemplazar lo que en algún momento era el crítico de arte y el historiador de arte.
cuando en el momento en el que la historia del arte ya ha perdido credibilidad o lugar en el circuito, han empezado a enfocarse más en lo que era importante en el presente, y eso mismo ha hecho que esta labor del historiador y del sentido histórico, de esta linealidad histórica, se dé directamente en el presente. Y yo creo que eso es lo que hace la curaduría, mirar la obra del arte desde el presente, ¿no? No ver tendencias pasadas, ni ver que esto pertenece a la escuela tal, o sea, un poco como que dan oportunidad a los artistas de que se queden, o sea, con su arte solos, standing alone se llama en inglés, ¿no? Que puedan tener su propia identidad sin tener que tener una referencia pasada, porque a veces el tener que pertenecer a una escuela pasada hace que el artista se limite. No, yo creo que el artista puede hacer lo que quiera, creo que es importante, pero creo que la sociedad va a encontrar la manera de mirarlo a él, y creo que la manera hoy en día no es a través de la historia. De hecho, Pedro Querejazo en un conversatorio la semana pasada dijo algo parecido. Me parece que ya no hay que mirarlo desde el tiempo, sino que hay que mirarlo desde el aquí, el ahora, y lo que la obra puede presentarte en el momento, ¿no? Y creo que eso es muy importante no solamente para el mundo, sino también para nosotros, para entender que la obra de arte tiene que ser capaz de decirnos algo a nosotros como comunidad, como sociedad, y eso va a darle valor. Entonces eso mismo justifica el hecho de que nosotros consumamos lo que nosotros estamos produciendo, ¿no? Pero es un poco consumista esa forma de ver, ¿no? Si quieres verlo desde una retinianidad vacía, probablemente, pero en realidad la obra se expresa y tú tal vez puedas capaz de conectarte con esa obra de una u otra forma. No sé, tendrías que definirme lo que es consumo, eso es medio truculento ahí. Es medio truculento, claro, porque además un artista al final tiene que vivir de algo, ¿no? Al final tiene que vender, y es la parte un poco fea, ¿no? Porque uno quiere mantener su arte limpio, intacto, y cuando ya empiezas a pensar de que tienes que vender y empiezas a comercializarte un poco, y eso yo creo que eso es muy adolescente. La gente del mundo del arte se da cuenta que algo tiene que hacer para movilizar su obra, porque si no se va a quedar estancada en tu casa, ¿no? No, por supuesto, pero para movilizar la obra, a eso me voy. Tienes que tener un poquito de sentido comercial. Hay una cosa que... Hay otras maneras, sí. No me voy a negar. Obviamente. Me voy a negar a lo que estás diciendo. Hay otras maneras de vivir del arte. Hay fondos, hay premios, hay otras maneras. Hay crowdfunding, sí. La parte educativa también. Ajá, vamos a negarnos a hacer como demasiado... Hay una pregunta que te quiero hacer, que surge de lo que estábamos hablando con Raquel. Un artista que es autodidacta, tiene su forma de hacer una obra, y otro artista que no es autodidacta, sino que ha ido a una escuela de arte, puede tener otra forma de hacer su obra, tal vez con más referencias. Tú que has visto tantas obras de arte, ¿hay realmente una diferencia entre los que son más, no sé si auténticos es la palabra, o más intuitivos, y los otros que son más estudiados? ¿Hay alguna diferencia o no? Me parece que la gente que ha estudiado madura más rápido sus discursos. Es capaz de tener una presencia más rápido. O sea, el artista boliviano en general es un artista que tarda mucho en madurar sus ideas, porque tiene que generar un proceso de experimentación tardío, posterior a la universidad, y eso le va a tardar 15 años. Eso a nivel de competencia internacional puede patearnos muy feo. Claro, o sea, una persona que ha estudiado a los 30 años ya tiene un recorrido, ya tiene un portafolio, ya ha hecho un montón de cosas. Claro. Mientras que uno que no ha hecho eso, que puede ser que haya estudiado cualquier cosa y se meta al arte más tarde, obviamente le va a tomar más tiempo. 10 años. Además que no va a tener las conexiones. Eso es otra cosa. Tú has hecho un montón de conexiones con el tiempo, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, en realidad se han abierto muchas puertas, no sé, a los procesos, digamos, del trabajo, ¿no? Como artista, me invitaron a o sea, había alguien que me decía que yo era un poco atrevida, ¿no? Que como no tenía muchas referencias del mundo del arte, quizás también académico, o sea, me animaba a muchas cosas que quizás otros artistas no se animarían. Entonces, eso
al principio de mi carrera me ayudó o me ganó un lugar, porque no me achicopalé, o sea, no me dio miedo. Claro. Y hice algunas cosas que sí tuvieron una resonancia nacional e internacional que me conectó, ¿no? Que me conectó y que pude, a través de esas conexiones, viajar, conocer otra gente, y de ahí salí. Digamos que el 99-2000 fui a una residencia como invitada a Venezuela, sin saber exactamente a dónde iba, qué iba a hacer, qué era una residencia. O sea, era totalmente nuevo, y en Bolivia era desconocido, pero me lancé, y así empezó mi conexión con el mundo, desde la gestión, desde lo que es una residencia, de lo que es la gestión internacional y la conexión mundial. ¿Cómo son, tú como curador, o sea, en tu ámbito, cómo son las conexiones internacionales? ¿Cómo te conectas con el resto de los artistas de la región o del mundo? ¿Cómo es el movimiento? A propósito de lo que decía Raquel, yo me pregunto si el mundo del arte latinoamericano era más receptivo en los años 90, a propósito de lo que ya te voy a responder. ¿Por qué digo esto? Porque en los 90, que no había internet, había otras maneras de conectarse y de vincularse con el escenario internacional completamente diferentes, y habían redes que sí funcionaban, pero eran bastante más ordenadas en festivales, residencias, exposiciones internacionales, lo cual me parece que se ha reducido al mínimo, porque se han abierto también un montón de plataformas alternativas que le permiten a los artistas vincularse de forma inmediata. ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo? Es diferente. Es diferente. Es diferente, es mucho más rápido. Entonces, lo que pasa... Y más barato para el artista también, ¿no? Porque por supuesto, está mucho más... Por supuesto. Esto yo lo veo también. Lo que pasa es que esta rapidez es imperdonable. No tienes tanto tiempo para perder. Tienes que acelerarte lo máximo, ¿no? O sea, nosotros en Kiosco recibimos todos los días propuestas internacionales de proyectos en Bolivia, y que están siendo gestionados en otros países con dinero de otros países, y que están yendo a 1000 por hora. Entonces, claro, nosotros bolivianos tenemos que aprender a competir en ese circuito, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Hay un tema que he visto que me ha encantado en la página web de Kiosco, es la parte cuando ustedes reciben gente para darles la oportunidad de que se desarrollen acá. Es un tema que es súper... ¿Cómo lo manejan? Las residencias. Esas son las residencias artísticas, y de hecho es un fenómeno, una vez más, súper posmoderno. El momento en el que el mercado se comprime porque empiezan a haber un montón de experiencias que ya no pueden comercializarse fácilmente. Sin embargo, se empiezan a buscar financiamientos y gestionar financiamientos para que ya un ente externo financie el proyecto y ya no se lo compre a nivel de capital común. Entonces, en ese sentido empieza a llegar mucha gente con proyectos a venir a Santa Cruz. Nosotros recibimos gente, se quedan 2 meses. ¿Dónde se alojan? ¿Dónde comen? En la Galería Kiosco, nosotros tenemos 2 departamentos a los que los residentes llegan. ¿Para cuántas personas? Ahorita podemos recibir 3 personas al mismo tiempo. Normalmente recibimos por 2 meses, que es, por lo que nosotros entendemos, un buen tiempo para que alguien pueda desarrollar un proyecto entero. ¿Les dan el alojamiento y ellos se pagan sus comidas y todo eso? Dependiendo, tenemos hay distintas maneras de subsidiar o de financiar el proyecto. Entonces ya dependiendo de cómo le toque a cada artista, ¿no? Hay aplicaciones públicas como la que tenemos ahora con Prolibetia, que es un proyecto para suizos y bolivianos, y hay otros que hemos tenido con otros financiadores internacionales. ¿Te acuerdas de un ejemplo o alguien que realmente haya destacado en estas residencias y que tú has dicho, wow, qué lindo que haya venido acá? ¿Tú? Lo que nosotros buscamos en la residencia es que los internacionales no se vengan a encerrar. O sea, porque hay gente que viene, se encierra con llave y no sale. Hay gente que se enferma también, se deprime y se enferma. Sí, esos son los peores, ¿no? Los mejores son los que salen, conocen la ciudad, viajan al Salar y conocen por aquí, por allá, hacen amigos, y también son capaces de mirarnos a nosotros como
sociedad boliviana desde un lugar en el que tal vez nosotros como bolivianos no habíamos visto. Entonces hay mucha gente que viene de distintísimos lugares y que es capaz de mirarnos a nosotros, de conocernos a nosotros desde lugares insospechados. Y esos son a mí los que más me gustan. Entre esos está Gandalf Gaban, Ismael Randall Wicks, Andrés Felipe Castaños. Hay una lista infinita de artistas del medio mundo que son capaces de mirarnos y dices, ay, sí entendió. Claro, son artistas. En la residencia de Kiosco han pasado más de 200 artistas. ¿Desde cuándo? Más. Más, Sí. 250 en 15 años. En 15 años. Sí, en 15 años. O sea, son... Y ustedes los han tratado a todos. Sí, esencialmente ella, que ella es la fundadora Claro. y la emprendedora principal del proyecto, ¿no? Oye, imagínate, es un montón de experiencias que tienes ahí, de gente que has conocido Sí. y de, ¿no? Sí, cada una de las residencias es una vivencia por sí misma, distinta. Las conexiones que se generan y los contactos son totalmente diferentes uno del otro. O sea, los intereses también de los artistas. Entonces, llega un artista, por ejemplo, de Buenos Aires, y viene otro, o sea, siempre son dos al mismo tiempo porque la convivencia nos interesa. Al principio nació este proyecto para que los artistas bolivianos puedan conectarse con pares internacionales porque no había cómo o acceso para que se vayan, o sea, para que viajen o para que se conecten, porque el arte, viajar es muy importante, ¿no? Sí. Conocer el mundo. Entonces, por eso nace la residencia, digamos, ¿no? La personalidad de los artistas tiene que ver un poco con lo que hacen, digamos, No. los pintores se portan de una manera, los actores de otra, No, hay de todo en la Hay de vida todo. del Señor, hay de todo. Hoy en día, además, la práctica artística está muy diversificada. Es muy difícil de Claro. identificar a alguien como artista, pintor, escultor, Ya casi no. han desaparecido. Eso ya, Ya no hay esas líneas, digamos, porque Muy ya poco. son muy transversales, digamos. Sí, exactamente. Sí, eso quiere decir. Exactamente, son transversales y también los medios, ya sea la pintura, el dibujo o la escultura, Se van cruzando se van también. cruzando y se van complementando en muchas maneras de expresión de los artistas. Entonces hay un artista que pinta, dibuja, pero también hace un performance, hace un video o saca una foto y esa obra está relacionada con otra obra que es otro medio. Entonces ya el medio no es tan importante muchas veces, ¿no? Claro. En el caso del arte contemporáneo, ¿no? O sea, El medio es parte de un lenguaje es que un tiene lenguaje, que construirse en conjunto en un discurso. Es como matemáticas, lenguaje, geografía, digamos, ¿no? O sea, En lo que tú haces también, tú me comentabas antes que tú haces videos, has empezado haciendo videos, ¿no? Hace poco nos invitaron a una muestra de videoarte que curó el Centro Cultural Español La Paz. Lo organizó, quieres decir. Lo curó, Ajá. eso, lo organizó. Quiero no usar solo una que lo palabra. organiza, No. sino que Lo encuentran el clasificó, concepto. o sea, El curador, es que lo que quiero es que quiero que quede claro para el público. Cuando dices que lo curó, significa que lo clasificó, lo organizó, lo gestionó, es la palabra. Curaduría engloba todo eso. todo eso. Ya. Adelante, por favor. A ver. Yo, por ejemplo, pienso que uno se compra los grandes éxitos de Julio Iglesias y tú Ya. miras eso y dices, ¿quién habrá hecho esta selección tan buena de Julio Iglesias? El que la hizo es un curador, porque el que la hizo agarra y dice, bueno, yo voy a poner un tema, como decir, el amor en las canciones de Julio Iglesias. Y en base a eso voy a hacer un conjunto de obras que a mí me parecen las más amorosas de las canciones de Julio. Y entonces ese es un curador. Exacto. Él Qué propone bueno. un discurso en base a un conjunto de obras que están ahí, pero bueno, tienes que construir una línea para una selección de lo que Una sea. línea narrativa o Una algo, línea narrativa. algo que junte, no es un tipo de storytelling, algo así, ¿no? Exacto. Y todos hacen lo mismo. El director técnico de un equipo de fútbol también hace una selección de jugadores y el DJ hace una selección de canciones. En realidad es una práctica que se hace en un editorial, también se hace. O sea, Claro. se hace todo el tiempo. En este caso de las artes visuales se llama curador, pero tienen otros nombres en otras prácticas. De Pero en acuerdo. la arquitectura también hay. También hay curadores de Curador. arquitectura, valga la aclaración. De acuerdo. Vamos a hacer un pequeño break ahora y a la vuelta me vas a seguir contando qué ha pasado con los videos. Ya regresamos. Gracias.
Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Bienvenidos de vuelta. Douglas, nos hemos quedado un poco en La curaduría de la exposición de videoarte. Sí, ¿cómo así es? Nosotros como escenario somos muy extraños porque, eso te comentaba antes de la entrevista, somos muy buenos en algunas áreas de la cultura y somos muy malos en otras. Es lo mismo que pasa en el deporte. Hay algunas prácticas deportivas en Bolivia que somos geniales, competitivos internacionalmente, hay otras en las que no servimos para nada. Y no tiene que ver con que haya nieve o no haya nieve o que se haya viento, no tiene nada que ver con eso. Entonces, en ese sentido, hay muy buenas obras de videoarte. A mí parece que hace 15 años, cuando se produjeron las grandes obras de videoarte, realmente fuimos capaces de marcar una... ¿Aquí en Bolivia quieres decir? ¿O? Estoy hablando de artistas bolivianos haciendo videoarte a principios de siglo y que fueron capaces de... Principios de siglo suena horrible. Pero era la época... de los 2000, digamos, ¿no? Okay. Pero era la época en la que se estaba digitalizando es que lo que pasa es que el valor de las cámaras había bajado, la tecnología digital era nueva, entonces empezaron a surgir nuevas técnicas de artista, nuevas técnicas de arte, y ahí entró el videoarte. Entonces yo cuando vi la selección me quedé sorprendido porque sí es cierto que hay muy pocos artistas nuevos, porque ahora los artistas nuevos están haciendo muchísimas cosas distintas, pero en esa época le tocó al videoarte. Hay muchos, el premio principal que es el CIART en La Paz, los premios del 2004, 2006, 2008, todo tenía que ver con video y nuevos medios, y eso al final marcaba no solamente una época en Bolivia, sino también una clara identidad de lo que estaba produciendo Bolivia en la época. Entonces a mí me parece que el videoarte ahora está extraño, no sé si... ¿Qué quiere decir extraño? Ya no es un medio, ¿no? Ya no está, no sé, voy a decir algo malvado, tal vez ya no está de moda, tal vez se ha pasado de moda, o tal vez se ha masificado tanto el medio de video como que se ha trillado demasiado, como que ya cualquier persona puede hacer la producción artística. Pero hay también como una vuelta, ¿no? Hay como una vuelta al dibujo más, al oficio, en el sentido de la mano, ¿no? ¿O no? Yo pienso que en Bolivia puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, pero los artistas, digamos, por ejemplo, un artista que empezó siendo videoartista, ahora dibuja. Generalmente era al revés. La transabilidad, o sea, claro, claro, pero era como siempre antes, digamos, la parte conservadora o la forma era del dibujo, te pasabas al video, pero ahora ha ido cambiando, hay como una vuelta también al oficio cerámico, por ejemplo. En el principio del siglo, de este siglo, como que la cerámica desapareció. O sea, los artistas... O sea, claro, es como una onda. Primero, antes era todo más físico, de ahí se digitalizó. Exacto. No, era toda una onda digitalizadora, digamos. Y después... Ahora hay una saturación de y ahora está cayendo sociales. Y están volviendo otra vez a encontrar el gusto de hacer las cosas de forma física. No, porque son procesos diferentes. Sí, son procesos, pero digamos, estamos llenos de redes sociales con efectos especiales. Ya hacer un efecto en un video es facilísimo hacer, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Sí. Antes era una cuestión de creatividad. Entonces hay como una vuelta, me parece, en los artistas también a la búsqueda de también crear, no sé qué opinas vos, Rodrigo, pero digamos de crear también obra que tenga un sustento más económico, digamos, ¿no? Porque también tienen que vivir los artistas. Entonces el video no se vende mucho, o sea, no se vende, digamos. Pero es que hay tanta oferta ahora que... Pero hay una cosa que es clave en el videoarte, es que sea global. El videoarte es el medio artístico globalizador en potencia. Porque claro, cuando yo pintaba, tenía que hacer muchos trámites para mover mis pinturas, era costoso. Sí. Entonces, claro, mi práctica se resumía a lo que yo puedo vender aquí en Bolivia porque es muy difícil construir redes y mover las pinturas. Sin embargo, el video se mueve así. Claro. Entonces, eso le ha permitido globalizarse a
toda la generación de artistas que ahorita tiene menos de 60 años. Realmente la diferencia de las posibilidades de hacer carreras internacionales es una gran brecha, ¿no? Entre unos y otros. Quisiera que me comenten un poco sobre pintura. No hemos hablado mucho sobre pintura. Ayer que estuve en la Galería de Arte, ustedes tienen un montón de cuadros ahí. A ver, cuéntenos un poco cómo está esa parte. Para mí la pintura, me parece que mucho de lo que está pasando en Bolivia ahora en la pintura está pasando encima del lienzo. Y sé que ella debe estar pensando, eso es muy cincuentero y es posible que suene muy de los años 50, pero ciertamente las pinturas de Raquel, Cecilia Lampo, hay muchos artistas que están trabajando encima del lienzo y que me parecen increíbles. O sea, no es para nada como esa transversalidad nos está dando artistas de videoarte que están exponiendo en la China y artistas de performance que viven en sus mochilas porque viajan por todos lados, sí. Y también un escenario de pintura que está muy fertilizado hoy en día en Bolivia. Me parece increíble. Sí. ¿Cómo ves tú haces pintura, pero también tienes tus colegas, tienes todo el mundo ahí? Mira, yo haciendo cerámica me fui a la tecnología, empecé a hacer como collages digitales, video, arte, escultura, objeto, instalación, básicamente, que es usar el espacio. La instalación es cuando instalas, así la misma palabra, instalas en una sala. O puede ser distribuyes los objetos en una sala. No solo el espacio es parte de cada elemento tiene un significado, tiene un contenido. Cada esquina, claro, es una textura, instalación. La obra es tridimensional. Hasta el hueco de un clavo mal puesto, eso también lo puedes hacer. También, claro. O sea, depende de lo que tú quieres decir, ¿no? Tiene que tener Entonces yo he hecho mucha instalación, por ejemplo, con peluche. Forraba casas de peluche. Todas rosadas. Sí. Eso. Pero tienes todo tipo de ambientes rosados. Siempre tenía que ver con espacios femeninos. Pues se llaman ilusión, tenían que ver con el cuento, con la representación de alguna manera de la feminidad y de la mujer y de la liderazgo. Algo que me estoy dando cuenta ahora es que no habían tonos de rosado, algunos eran como el mismo tono de rosado para todito. No, y de hecho cuando se dejó de vender ese rosado es que se dejaron de hacer las obras. Claro, porque tenía un tono específico, que no es el rosa bebé. Es un rosa medio rojo, no sé. Es medio magenta. Medio magentoso, sí. Es un bazooka. ¿Te acuerdas el chicle bazooka? Sí, claro, me acuerdo. Bueno, ese tono. Ya. Entonces, como vengo también de la materialidad, o sea, yo soy una persona de textura, ¿no? La arcilla me generó, digamos, todo ese conocimiento. Entonces, mucho de mi trabajo tiene que ver con eso, con textura, con entonces, peluche. También he tejido cintas de cassette, he hecho de todo, pero siempre buscando como una nueva... Creo que he visto entonces algunas de tus obras con cintas de cassette. Sí. Usadas. Que generaban también una escultura, digamos. tipo arreglos florales, así. Son como digo, telas, así, como telas, ¿no? Tejidas como de telas de 25 metros, que pueden ser esculturas que no tienen una rigidez, o sea, no son rígidas y pueden ser, son escultura, sigue siendo escultura. Entonces yo he pasado por muchos lugares, ¿no? He hecho videos, después de pronto necesité ser... más silenciosa, digamos, ¿no? O sea, no hablar tanto, porque mi trabajo tenía siempre social. O sea, lo que pasa es que era un poco, ¿cómo lo explico esto? Es como barroca, porque todo era un esfuerzo, o sea, he forrado una casa completa de peluche. Y de pronto quería un silencio, quería un espacio blanco y una línea roja, ¿me entiendes? O sea, a eso te refieres. A eso me refiero. A no... había demasiado ruido visual. No tanto ruido visual, sino que había como un esfuerzo físico. También. Y un esfuerzo mental y de logística un compromiso en mi trabajo un poco monumental, digamos.
Entonces empecé como a buscar también decir más con menos, en un momento. Que no es fácil. Sí. Que no es fácil. Porque... Entonces como que me quedé muy callada y empecé también a entrar mucho más en una cuestión de introspección, de una búsqueda personal a través de la pintura. Mi pintura es abstracta, ¿no? Todo es abstracta, o sea, no tienes Mi figuras pintura humanas, no tienes... Totalmente Ni siquiera se puede ver la intención medio oculta de una figura humana detrás de algo yo no pinto abstracto. Humano, pinto energía. No. ¿Pintas energía? Sí, sí, pintas energía. ¿De qué color es tu energía? De todo color. A ver, él puede explicar un poco más, porque... ¿Cómo es eso? No, ya me parece que la pintura figurativa es hoy en día... Me parece que está un poco estancada. Es muy difícil encontrar pintores figurativos que sean capaces de llevarla más allá. Hay muy buenos artistas abstractos, increíble, porque en Bolivia los más famosos tienden a ser los figurativos. Sin embargo, los abstractos son los mejores. Empezando desde los más antiguos, como voy a poner un ejemplo, Gonzalo Rivero, María Luisa Pichaco, otros que son muy antiguos, pero hay unos nuevos fantásticos. La pintura abstracta para mí es lo de hoy en Bolivia, lo que mejor está ¿Tú haces produciendo. abstractos, No tengo nada que ver con eso. Yo hago, no sé qué hago. Él es... ¿No sabes qué hago? No, yo no sé qué hago, pero no son pinturas abstractas. No las entiendo y las admiro mucho. No, ¿Qué él hace? hace objetos, dibujo, video, pero no es abstracto. O sea, él es más concreto. Él habla desde el cuerpo, él habla desde... ¿Desde el cual? Claro, desde el cuerpo, desde su lugar y con la sociedad y generalmente trata de unir distintas cosas en un solo concepto. Yo soy totalmente experimental en la pintura. ¿Qué objeto tridimensional abstracto has hecho? Las esculturas de cinta de Catocet son objetos tridimensionales abstractos. No sé. Es que he hecho otras intervenciones que son difíciles de catalogar como abstractas, pero lo que recién la gente de Santa Cruz fácilmente va a recordar, la intervención en la plaza principal, los espejos que puso en el monumento en la plaza principal acá en Santa Cruz. Eso me parece un buen ejemplo, no necesariamente abstracto, pero un buen ejemplo de una instalación de Raquel. Claro, y puse espejos en la base de la estatua de Warnes. Y donde la estatua de alguna manera, la escultura en sí, se mimetiza con el paisaje, ¿no? y vuela. Entonces, tú te reflejas en ese espejo y eres parte de la base del monumento, ¿no? Del ego, o sea, del el monumento todavía seguía a la vista, solamente que todo estaba rodeado de espejos, ¿no? Sí. Claro, ¿Sí? la columna que sujeta. Las personas que estaban por ahí se veían reflejadas. Y eso hacía de que sean parte, digamos, claro. Ese es el concepto, digamos. Exacto. Se llamaba Somos, la pieza. Nosotros somos. Somos, Warner. Somos la base. Somos entonces, la base. de alguna manera era también visibilizar la escultura, porque mucha gente pasa por ahí, ni la ve, ni sabe que existe. Entonces, o sea, tiene muchas connotaciones arquitectónicas, conceptuales. Habría sido divertido que los espejos sean así curvos y la gente... También hemos hecho eso. No nos hubieran dejado hacer. ¿No? No, el gobierno no nos hubiera dejado hacer. Podría ser como una falta de respeto, algo así. Sí, de hecho tuvimos que pedir varios permisos para hacerlo, no fue tan fácil. Pero mucha gente la ha tenido que ver, la gente que ha estado en Santa Cruz y que ha pasado por la plaza, con seguridad la ha notado. Claro. Una obra con muchísima visibilidad y con muchas selfies. Y a pesar de que ha estado en pandemia también, ¿no? O sea, ha durado casi un año, pero ¿Más? mucho tiempo en la pandemia, digamos. Sobre la fotografía, ¿qué hay? Yo me acuerdo ahí de una exposición que hizo Jorge von Bergen, ¿no? de esos insectos, que son impresionantes, ¿no? Porque son unos insectos así de chiquitos y él con una cámara he estado en sus estudios, impresionante. Hermoso, unos colores impresionantes. La fotografía por un lado se ha masificado, lo cual es increíble, ¿eh? Como documento histórico. Creo que todo lo que se está fotografiando hoy en día es indispensable, pero claro, eso mismo le ha quitado un montón de visibilidad a la fotografía de los fotógrafos, que me parece que hay muy buenos, igual Guara Vargas es increíble, hay otros, no sé, hay muchísimos.
Tony Suárez, yo amo a Tony Suárez, me parece un fotógrafo Que es el increíble. que es fotógrafo también periodístico, ¿no? Sí, pero Tony... Nunca he visto fotos artísticas de él. No, y tal vez no tiene, no sé. No estoy hablando de las fotografías artísticas. Yo he visto trabajando a Tony, he visto el resultado. No, Tony se mete por todos lados. Es increíble. Es fantástico. Es que el arte también hoy no es el resultado. Bueno, O sea, pero también es el proceso. Los procesos son muy importantes. No, claro, puedes tener cualquier proceso, pero si no hay un resultado final... Es que ¿quién te dice que el resultado tiene que ser el resultado de un canon de bueno, malo o un producto? O sea, lo que estás diciendo es que el arte no necesariamente termina en un producto. En un producto. No tiene por qué. El arte es también un proceso que puede proceso no que terminar... puede tener un fracaso, claro. No puede hablo ser de un éxito o fracaso fracaso, porque éxito o fracaso quiere decir que hay algo que tiene Claro, éxito o fracaso. claro. Hay algo, ¿no? Claro, puede ser, digamos, un fracaso en el sentido de que no lograste en ese proceso terminar a algún producto. Bueno, no, estás Claro. creando, o sea, no es tanto el arte, sino es el proceso creativo. Sí. Eso te... Pero eso también es parte del arte. Por o sea, supuesto, el claro. arte es proceso también. Y muchas escuelas y tendencias hoy en día contemporáneas hablan sobre el proceso más que el producto. Claro. Estamos ya por terminar. ¿Por qué no me hablas un poco de la biblioteca que tiene? Hemos ido compilando libros a través del tiempo. Hemos hecho muchos esfuerzos por no solamente ordenarla, que está bien ordenadita, sino por conseguir libros clásicos. Y ahorita le damos mucha atención nosotros al arte boliviano, porque eso es algo que nosotros podemos hacer que nadie más puede, compilar libros antiguos de arte boliviano, y estamos en proceso. De hecho, no tenemos pocos libros, serán que 1000, 1500, no son pocos. Y ahí vamos. ¿Esos son los que están expuestos al final? Sí, a en nuestra biblioteca, en la galería que ahí hay mil y pico libros. Sí. ¿Y cómo hacen? ¿Los prestan? No, pues son de consulta para la visita de la gente. Claro, Puedes ir y abrir y está todo a disposición. Sí. Pero tenemos estudiantes, ¿no?, que vienen y consultan, y hay varias universidades o profesores que mandan a investigar. Nosotros hemos hecho muchos talleres con estudiantes jóvenes, clínicas, se llaman clínicas también, que es con estudiantes jóvenes como para consultar, para para encontrar referencias o para conocer un poco también la historia del arte. Y otra de las cosas que hacemos súper importante dentro del programa de Kiosco es que estamos editando libros, o sea, somos editores también de libros. También. Sí. Ya. Aquí el editor Rodrigo, hemos hecho varias cosas, estamos como llenando ciertos vacíos de la historia del arte, o sea, falta mucho, o sea, no ha habido producción literaria o producción crítica o producción histórica sí, han sido más esfuerzos individuales, ¿no? De algunos artistas. Entonces nosotros estamos tratando de llenar ciertos temas que no se han hablado en el arte, que esté escrito. Es un buen Y aporte. una vez más, no sobre la historia, sino sobre lo que está pasando hoy. Claro, Anomalía y Corrosión. Vamos a regresar. ¿Qué? Un libro que hemos hecho se llama Anomalía y Corrosión, el otro se llama Transplurinacional. Yeah. O sea, habla sobre arte y política, habla sobre el arte queer que hay en Bolivia. O sea, hay muchos temas que no se han tocado y bueno, ahí estamos. Bueno, vale. Muchísimas gracias, Douglas. Gracias Rodrigo. a ti. Muchísimas gracias, A ti, Raquel. gracias, Marco. Y gracias a ustedes por su amable atención. Hasta pronto.